Bueno, pues vamos a iniciar, querida Odette, si te puede dar buenas noches a todos ya en esta transmisión en vivo con mi querida maestra Odette Muñoz Espinosa. Ustedes lo saben, es abogada especialista en materia penal. Está con nosotros para dar una bio, querida maestra de lo que era el taller intensivo de estrategias de litigación en delitos sexuales. Todos sabemos que te has enfocado mucho en esta área, en representar a víctimas y bueno, pues también va a ser importante la perspectiva de la asesoría jurídica, pero también sabemos que te desempeñas como defensora en materia penal. Entonces, vamos a estar contigo en esta clase introductoria para efectos de al final comentarles todo lo que viene en este taller de 12 sesiones, mi querida Odette. Sí, muy buenas noches a todos, maestra Cris. Gracias por la presentación para este curso. Y efectivamente van a ser 8 sesiones. Estamos por comenzar ya en este mes, precisamente el 21 de marzo. Es un curso que se va a estar desarrollando viernes y sábado. Evidentemente los horarios de los viernes es el nocturno y el sábado es diurno y estaría concluyendo hasta mayo, el 30 y 31 del mismo, con simulaciones de debate, pero es con base en casos de delitos de naturaleza sexual. No vamos a abordar otro tipo de delito. El punto del taller o de este curso práctico es precisamente aprender estrategias de litigación en delitos sexuales que, como ustedes pueden ver en el programa, vamos a comenzar estudiando la audiencia inicial, en concreto con actos de investigación que no requieren control judicial, como por ejemplo las entrevistas y los dictámenes periciales, cuáles son los parámetros de fiabilidad de un dictamen pericial que puedan ser valorados judicialmente. La entrevista, enfocándonos a entrevistas de personas o víctimas adultas, ya que la entrevista a víctimas que no son adultas, sino pueden ser niñas, niños o adolescentes, tienen parámetros totalmente distintos. Entonces nos vamos a enfocar muchísimo en las entrevistas que se tienen que analizar de cuando la víctima es adulta. Y de igual forma vamos a platicar sobre actos de investigación con control judicial. En concreto, estos actos de investigación con control judicial, más adelante vamos a llevar a cabo una simulación de una audiencia donde se solicita la toma de una muestra biológica. Vamos a buscar cubrir los requisitos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para que sea otorgada esa toma o esa técnica de investigación para tomar la muestra biológica de la persona imputada o acusada. En esta misma etapa de audiencia inicial, vamos a llevar a cabo una práctica sobre una imputación y una solicitud de vinculación a proceso con el afán de aplicar la perspectiva de género, no solamente a favor de las víctimas, sino también una perspectiva de género que puede ser utilizada por ambas partes. No en afán de obtener resoluciones favorables, sino más bien de eliminar prejuicios y estereotipos que pudieran enmarcar una desigualdad a cualquiera de las dos, tanto víctima como imputada. Eso es lo que propiamente vamos a ver en la audiencia inicial, lo que vamos a estar platicando los días 21 de marzo, 22 de marzo y 28 de marzo. Una vez que llevemos esta etapa inicial, vamos a estar platicando sobre la audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia vamos a estar empezando por el 29 de marzo, que es sábado. Y en estas vamos a platicar sobre el escrito de acusación, el de coadyuvancia y por supuesto temas de reparación integral del daño, donde vamos a analizar cuáles son las medidas que deben considerarse, que tiene cada medida para poder ser considerada como una reparación integral. Vamos a platicar sobre prueba anticipada aplicable a delitos sexuales y también vamos a hablar sobre lo que mucho se ha debatido de la prueba irreproducible y de los peritajes especiales. Este tema de los peritajes especiales, francamente, es muy poco estudiado o visualizado en las audiencias porque no se exige desde la sede ministerial y entonces ya en sede judicial no se ve, simplemente no lo ejecutamos como debería de ser, pero es una herramienta muy útil para las defensas y en casos de asesorías jurídicas
es una muy buena forma de evitar la revictimización. Si aplicamos reglas de prueba irreproducible con peritajes especiales, ambas figuras al mismo tiempo en delitos sexuales, van a ver cómo la revictimización disminuye por mucho y la defensa estaría ejerciéndose en un afán de contradicción de una manera muy eficaz. Entonces, me parece que esta parte de la audiencia intermedia resulta muy importante de analizar y por eso en las simulaciones que vamos a ejecutar para esta etapa intermedia va a ser prueba anticipada y una audiencia de exclusión probatoria con el afán de evidenciar la importancia de la prueba irreproducible y la importancia de un peritaje especial. Estas sesiones se van a celebrar el 29 de marzo, el 11 de abril y el 12 de abril, ¿ok? Y vamos a continuar con la tercera etapa del procedimiento, que ya es propiamente la audiencia de juicio. Esta audiencia ya va a empezar hasta el 25 de abril. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para efecto de la simulación de estas audiencias, yo les voy a otorgar un material, una carpeta de investigación relativa a un caso de violencia sexual. En esta carpeta de investigación, pues es con la que vamos a trabajar las simulaciones y es con lo que vamos a llevar a cabo nuestra simulación de juicio. No puede llevarse, por así decirlo, una exposición de audiencias porque los casos son muy delicados por la naturaleza del delito, pero sí podemos utilizar como parte de la academia una carpeta de investigación que fuese de un caso real y que pudiera servirnos para llevar a cabo estas simulaciones. Entonces yo de antemano les tengo que entregar este material para efecto de que podamos llevar a cabo la simulación de juicio en concreto. Aquí, en estas sesiones de la audiencia de juicio, vamos a platicar sobre alegatos de apertura, vamos a platicar sobre el desahogo de los medios de prueba, tanto de testigos como de peritos, cuáles son las fortalezas que debemos explotar por parte del órgano acusador y del asesor jurídico y cuáles son las fortalezas que se tienen que explotar por parte de la defensa y en consiguiente en un afán de contradicción pues destacar las debilidades de nuestros contrarios. Entonces, eso lo vamos a llevar a cabo en un ejercicio de debate, como si fuera interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a hacer uso de consultores técnicos, vamos a ver la importancia del uso de consultores técnicos en delitos sexuales en concreto, por la naturaleza del delito, por la complejidad en la acreditación de los delitos sexuales, que parece que existe un estigma muy arraigado de que por el hecho de ser un delito sexual prácticamente ya se tiene una condena automática y el consultor técnico nos va a estar ayudando muchísimo para verificar la importancia de que esté ahí. Más si se trata de materias que no son el derecho propiamente, como ejemplo la medicina, ginecología, proctología, odontología forense, criminalística, que es una disciplina más usada al día de las audiencias, y la psicología, pero a mí me gustaría que utilizáramos periciales que no son tan comunes y que son más específicas de los delitos sexuales. En concreto, ginecología y proctología, hay necesidad muy abundante de tener un consultor técnico porque hay palabras demasiado técnicas que requieren que nosotros tengamos a una persona a nuestro lado para poder explotar los conocimientos y entender mejor lo que la persona perito o perita que está siendo interrogada o contrainterrogada nos pueda advertir. En ese tenor vamos a estar platicando sobre el consultor técnico. Vamos a concluir con el alegato de clausura, que vamos a distinguir mucho de la importancia entre uno de apertura y uno de clausura, la posibilidad de hacer alegatos de apertura por parte de la defensa y la obligatoriedad de hacer alegato de clausura. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que las defensas podrán vertir alegato de apertura, es decir, no es una obligación, podemos no hacer alegato de apertura, pero en temas de alegatos de clausura sí estamos obligados a hacerlo. Cuando se trata de delitos sexuales, la defensa y la asesoría jurídica deben ser sumamente activas. Yo sé que el sistema penal acusatorio trae como premisa la carga de la prueba a la gente del Ministerio Público.
Sin embargo, en temas de delitos sexuales, no podemos fiarnos de que esta carga de la prueba sea realmente exigida al Ministerio Público y que no se apliquen reglas de prueba circunstancial de una forma arbitraria en la valoración judicial, y por eso es que también vamos a entrar a temas de valoración de la prueba en delitos sexuales. Cómo debe ser valorada la prueba en un caso de índole sexual utilizando perspectiva de género, pero también las reglas especiales de valoración de los testimonios de víctimas de delitos sexuales que son fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de casos que se resolvieron contra México, pero también a través de amparos directos en revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y que nos dan apertura a estas reglas especiales que solamente se aplican en delitos sexuales. Estas reglas especiales de valoración forman parte del sistema de libre valoración probatoria genérico que contempla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si se dan cuenta de la valoración probatoria, no es un razonamiento probatorio común, o no es un razonamiento probatorio que podemos utilizar en un delito de robo, en un delito de homicidio, sino es un razonamiento probatorio más específico, más especializado, que requiere una profundidad en conocimientos de temas de naturaleza sexual o temas de violencia sexual en concreto, e implica que los conozcamos. Para ese momento de la simulación, vamos a llevar a cabo la práctica de una audiencia de desahogo de medios de prueba. Por parte de la defensa, vamos a llevar a cabo la práctica de desahogo de medios de prueba también de la Fiscalía y del asesor jurídico, y vamos a cerrar con alegatos de clausura. Vamos a aplicar todas estas reglas especiales de valoración a través del alegato de clausura para generar una convicción en el juzgador, ¿ok? Vamos a buscar que el juzgador intente adoptar nuestra argumentación para dictar una sentencia. Entonces, en esta plática o en estas prácticas pretendo que se aplique esto para efecto de que el juzgador no pueda dar un argumento novedoso que nosotros no hayamos considerado en nuestros alegatos de clausura. Y vamos a estar cerrando con una simulación de debate. Como dije, está dividido este curso en etapa inicial, etapa intermedia y en etapa de juicio. Cada etapa va a tener una práctica, o al menos prácticas por etapa. Son una práctica ejemplo en la audiencia inicial. Ya mencioné que vamos a llevar a cabo una práctica de un acto de investigación con control judicial por la toma de muestra biológica, pero también vamos a hacer una práctica de imputación y de solicitud de vinculación. En audiencia intermedia vamos a tener una práctica de prueba anticipada y una práctica sobre exclusión probatoria. Y en juicio vamos a tener la práctica del desahogo de los medios de prueba, tanto de fiscalía como asesoría jurídica y defensa, y cerrar con una práctica de alegatos de clausura. Estas son prácticas. Pero lo último que va a suceder ya en mayo, antes de entrar a mayo, menciono que la etapa de juicio va a ser 4 clases que empiezan 25 de abril, continúan con el 26 de abril, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Y vamos a estar concluyendo en mayo, precisamente a finales del mes. Vamos a dejar este espacio de principios a finales para poder perfeccionar nuestra simulación. Y ahora sí, lo que practicamos anteriormente lo vamos a traer a una simulación de debate donde ustedes van a enfrentarse con esta carpeta que les voy a dar de un caso de naturaleza sexual para efectos de celebrar una audiencia de un juicio sobre un delito sexual en el que van a existir 3 equipos: Fiscalía, Asesoría Jurídica y Defensa, y un juicio número 2 por un otro delito sexual, donde igual va a haber 3 equipos: Fiscalía, Asesoría Jurídica y Defensa. Y estas simulaciones se van a llevar el 30 de mayo y el 31 de mayo. El 30 el primer juicio y el 31 de mayo el segundo juicio. Por supuesto que todos los que se inscriban van a estar formando parte de uno de los 6 equipos que van a conformar esta simulación. Y la intención de que concluya esta simulación es que materialicen lo que practicamos durante el curso, todo lo que platicamos durante el curso. ¿Cuál va a ser la ganancia en esta simulación? Bueno, pues el logro de la materialización de los conocimientos adquiridos, pero yo espero que para esas fechas yo pueda estarles obsequiando a los equipos ganadores un libro relacionado con ciencias forenses aplicado a delitos
sexuales que he tenido la lupa de coordinar para efecto de pues, ilustrar más en este tema. Entonces será un regalo que obsequiaré en esta simulación de debate solo y exclusivamente a los equipos que ganen. Así que espero que puedan inscribirse, estar ahí conectados con nosotros en INDECAG y no sé si tengan alguna duda en relación a lo que vamos a platicar. Pueden activar su micro, Odette, para Y que si tienen alguna duda respecto de lo que acabas de comentar o algún comentario. sí, acuérdense que el tema de delitos sexuales trae un estigma muy grande. Nos llega un caso de naturaleza sexual y en la investigación solemos revisar de forma, pues ya casi casi de cajón, el dictamen en psicología y el dictamen de ginecología, pero nosotros como asesores jurídicos o como defensas nos olvidamos de ver si se están cumpliendo los parámetros mínimos para la emisión de esos actos de investigación y en concreto de esas periciales. Y en temas de delitos sexuales son súper importantes para que puedan ser efectivamente valorados por el juez y más atendiendo a estas reglas especiales de valoración que aplican en estos casos de delitos sexuales sobre la declaración de la víctima, que no solamente es el tema de, pues le otorga valor preponderante o el testimonio es fundamental por el hecho de haberse llevado en el ocultamiento. No es solo eso, sino hay más reglas que se suman a esta premisa que la mayoría conocemos, pero que por sí sola no logra sostener una condena. Entonces, cuando se dice esta frase de no logra sostener por sí sola, implica que hay un algo más. Y ese algo más es lo que quiero que se aprenda, lo que es el objetivo de este curso. Ese algo que ha sido poco observado por los juristas en una investigación que me dediqué a hacer de la práctica de varios colegas, de varios conocidos, juzgadores y abogados penalistas que se dedican precisamente a los delitos de sexuales, ya sea en asesoría jurídica, defensa o fiscalía. Me percaté que un común denominador es el desconocimiento de estos algos que vamos a aprender en este curso, ¿ok? Para empezar, voy a reiterar las fechas porque ya vi que alguien ya preguntó qué días es el curso. Empieza el 21 de marzo, continuamos que es viernes, continuamos sábado 22 y de ahí nos saltamos hasta el 28 de marzo que es viernes, para continuar el sábado 29 de marzo, 11 de abril y 12 de abril con la etapa intermedia, estar cerrando etapas de juicio con 4 sesiones, que es 25 de abril, 26 de abril, es decir, viernes y sábado, y 2 y 3 de mayo, que también son viernes y sábado. Ya hasta finales de mayo vamos a llevar a cabo la simulación, que será 30 y 31 de mayo, ¿ok? Los horarios, como pueden ver en este cartel, están expuestos para que ustedes puedan revisarlos. Y me parece que alguien estaba levantando su mano antes de que le siga contestando las preguntas en el chat. Alguien alzó, sí, el licenciado Tupac, mándeme. ¿Qué tal, maestra? Un gusto saludarla. Ya he sido su alumno en varias ocasiones. Ay, un gusto, un gusto. Creo que sí, lo recuerdo, lo reconozco y aprecio que siga aquí. Sí, la verdad sí me interesan mucho sus clases porque en mi experiencia me tocó ya muchos asuntos sexuales y me he basado a sus clases. Y como dice usted, la parte que también me interesa es la forma de valoración. Es Sí. la forma de valoración en cuanto a la víctima, en cuanto a los peritos. No sé si sabe el tema de los peritos, hasta dónde influye la acreditación de la pericia del perito o la metodología, pues realmente qué es lo que valora más el juez sobre ese tema, ¿no? Entonces era mi pregunta también, ¿qué puntos en específico se va a ver sobre la valoración de la prueba de parte del juez? ¿Qué es lo que también uno quisiera saber como para dirigir la defensa en ese término? Claro, fíjate que ahorita un poquito adelantando lo que acabas de preguntar en relación a la valoración judicial, sí debemos atender a la premisa genérica del sistema de libre valoración. O sea, claro que debemos atender a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Sin embargo, estos no pueden ser desdibujados desde el punto de vista de la perspectiva de género, ni tampoco tenemos que alejarlo de las reglas especiales de valoración, ¿no?
Entonces, por ejemplo, algo que no se ve mucho en las audiencias de este tipo de delitos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que para efectos de la declaración de la víctima, se tiene que considerar que el evento ha sido tan traumático que puede y se espera, es decir, es normal que existan inconsistencias cada vez que la víctima relata un evento. Y entonces, de repente yo en las prácticas, o más bien en la práctica, en la vida real, cuando yo he visto audiencias, veo que hacen la técnica de litigación de evidenciar contradicción. Y entonces dicen, es que aquí dijo A y allá dijo B. Hay una contradicción. Y lo malo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que es normal esas inconsistencias, o sea, señaló que deben esperarse porque el trauma es tan grande que es común que se contradigan. Entonces, cuando nosotros hacemos una técnica para evidenciar contradicción, casi lo que estamos haciendo es perfeccionar a la víctima, o sea, no restarle credibilidad, sino perfeccionando a la víctima. ¿Por qué? Porque si la Suprema Corte ya lo ve normal, cuando el juez valore el testimonio, ya no para restarle credibilidad por un tema de contradicciones, sino va a decir, va a justificar esas contradicciones. Esa justificación, al momento de valorar, va a decir que la víctima efectivamente ha caído en inconsistencias, pero que se encuentran justificadas por el evento tan traumático. Y casi con eso, el juez ya les está diciendo, le creo a la víctima que fue víctima de violencia sexual. ¿Ok? Es como, o sea, esa técnica para evidenciar contradicción que está en el código y que de forma genérica utilizamos en cualquier delito, cuando la aplicamos parece que nosotros mismos, en lugar de ayudarnos, nos estamos dando un balazo en el pie. Porque estamos, o sea, estamos acreditando la hipótesis de que las víctimas de violencia sexual de forma esperada caen en inconsistencias por el trauma que sufren. Y parte de eso es pues el desconocimiento de esta regla, ¿no? O sea, el abogado aplica la técnica por el desconocimiento de esa regla, de valoración especial. Esto trae a colación otro tema, ¿no? Que la víctima tiene inconsistencias o contradicciones, sí, está justificado, pero no todas las inconsistencias. O sea, hay inconsistencias o contradicciones que no están justificadas. Ejemplo de lo que estoy diciendo en la práctica. No puede una víctima decir ahorita que fue agredida sexualmente vía oral y después en la entrevista, no sé, tal vez forense, diga que fue agredida sexualmente vía vaginal, ¿ok? Porque el curso de la investigación ya va a cambiar. O sea, para efectos de una investigación de una violación por vía oral, los actos de investigación tendrían que ser distintos al de la vía vaginal. Una distinción, por ejemplo, es el de odontología forense, que nos va a poder ayudar a saber si existen lesiones en la cavidad bucal para determinar si posiblemente existió una penetración en la cavidad oral. A diferencia de la vía vaginal, que para eso requerimos no a un odontólogo, sino a un ginecólogo forense. Y entonces el curso de la investigación cambia, es decir, esta inconsistencia o esta contradicción no está justificada e impacta exponencialmente en los actos de investigación que el Ministerio Público ejecutó y que tendrá que la defensa buscar en aras de la contradicción atacar. Por eso es importante conocer estas reglas especiales. No está justificadas las inconsistencias, pero no cualquier inconsistencia, y además la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, bueno, para atender a las inconsistencias debemos conocer también las peculiaridades o cuestiones subjetivas de la víctima, como por ejemplo su edad, su nivel académico, conocer, ejemplo, hasta si se dedica al trabajo fuera de casa o si se queda en casa, o sea, su contexto. ¿Por qué es importante? Porque eso también va a implicar el por qué también cae en inconsistencias. Se presume que al tener una edad, ejemplo, de 20 años, pues sí está normalizado, pero si tienes, ejemplo, 8 años, las inconsistencias pueden ser más justificadas o doblemente justificadas. Entonces, estas peculiaridades de la víctima
van a sostener también esa justificación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, pues sí, para verificar si es o no justificada una inconsistencia dentro del campo de los delitos sexuales, hay que conocer las peculiaridades de las víctimas. Y oh, sorpresa, no hay ninguna pericial que hable sobre las peculiaridades de las víctimas. ¿Cuál es la pericial idónea que nos dice el contexto subjetivo de una víctima? ¿Cuál es la materia? ¿La de psicología? Nos da una que otra información, pero la realidad es que es la pericial en antropología forense social. La antropología social forense con perspectiva de género, la que nos regala estas peculiaridades o estos elementos subjetivos, tanto de la víctima como del agresor, que nos van a permitir externarla al juzgador, que para que al momento de la valoración justifique o no justifique las inconsistencias. Entonces, esas son reglas especiales. Y esas reglas especiales el juez las utiliza, pero todo se vierte de la información que se desfila a través de los medios de prueba. Información que no se desfile, el juez no puede valorar. Y muchos de los casos resultan ser condenas, ya nada más porque se trata del delito sexual y por el tema del principio de buena fe que no se logró destruir, pero nos quejamos, ejemplo, de la insuficiencia probatoria o nos quejamos de que existió una duda. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que no se ejecutaron las reglas especiales en esos casos. Esa necesidad de la información que el juez tenía para poder valorar. Y es ahí donde las defensas o las asesorías jurídicas no están explotando esto que ayuda a ambos. O sea, no solamente ayuda a uno, sino ayudan a ambas partes. Vuelve más rico, pero también más complejo litigar asuntos de naturaleza sexual. O sea, son más complejos en cuanto a su estrategia, en cuanto al material probatorio, en cuanto al tema de desahogos, en cuanto al tema de alegatos y por supuesto de valoración. Por eso es importante, la pregunta que acabas de hacer nos da apertura a esto, pero eso va a ser el curso. Y por eso no nos alcanza 1 hora, 40 minutos que vamos a estar aquí, no nos alcanza para platicar del todo, y por eso el curso es de tantos días, porque vamos a enfocarnos a ciertos temas, empezando de forma sistemática con la audiencia inicial para ir avanzando hasta la audiencia de juicio, ir utilizando las herramientas que se pueden utilizar en estrategias de litigación desde la audiencia inicial para ir avanzando de forma progresiva en estas estrategias hasta llegar a juicio o a esta audiencia de debate en estos casos de delitos sexuales. ¿Te quedó claro, Tupac? Bastante claro y la verdad sí, Gracias. sin duda me voy a escribir al curso. Pero honestamente veo más que necesario porque no hay mucho preparación académica que maneje estos temas que son tan comunes y como es usted tan complicados. Gracias, gracias. Espero verte esos días, ya casi. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muy amable. Y bueno, acá estoy viendo en el chat, no sé si haya alguien que te quiera preguntar algo con el uso de la voz, pero en el chat tengo una pregunta que es, ¿cuántos tipos penales se van a trabajar? Bueno, para empezar, no vamos a ver tipos penales, o sea, no vamos a desmenuzar a los tipos penales en cuanto a sus elementos típicos. Lo que sí vamos a hacer es que en las prácticas vamos de repente a utilizar el delito de violación, de repente vamos a utilizar el delito de abuso sexual, pero para efectos de la simulación, lo que yo voy a hacer es entregarles una carpeta de un delito en concreto, ¿ok? Ya dependiendo de cómo vaya dándose la necesidad, ya estando en los cursos, voy a decidir cuál va a ser el delito y les voy a entregar la carpeta que tenga de ese delito. Por supuesto que con datos sensibles tachados, porque no puedo exponer nada de eso, y ya son casos que generalmente pues ya están prácticamente muertos, ¿no? Ya no están vivos, ya no tienen ninguna repercusión jurídica, ni tampoco una especie de revictimización. Y además de eso, en su momento solicitaré que cualquier práctica que tenga que ver con esa información, pues no sea videograbada y mucho menos expuesta, ¿no? Ni por ustedes ni por nosotros. Entonces, son temas delicados, pero de que lo vamos a ver y lo vamos a hacer con una carpeta real, ¿ok? Y siempre con fines meramente académicos. ¿Vale? No sé si quedó clara la respuesta, Gabriel.
Y Cristian me dice, ¿algún libro que recomiende, maestra, para introducirse en este tema? Pues déjame decirte que es muy difícil encontrar esos libros. No hay libros mexicanos que yo estoy ahorita buscando aquí. Bueno, es que si ves, tengo muchos libros, pero estoy buscando libros donde hablen sobre estas reglas de valoración y quiero que veas que no son ni siquiera libros de delitos sexuales, son libros que tienen que ver con la perspectiva de género o es un libro que tiene que ver con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicados a México. Los amparos directos en revisión, bueno, pues tú haces una búsqueda en el buscador judicial de todo lo que tenga que ver con violencia sexual y te va a arrojar todos tus amparos directos en revisión. Y entonces yo, si te digo qué libro te recomiendo, pues no te recomendaría libros porque pues no hay. Pero lo que sí te recomendaría es que leas ciertas sentencias que se vuelven eso, libros sentencias de la Corte Interamericana, como el caso de Inés y Valentina. Te recomendaría también que leas el asunto de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Te recomendaría, pues es que hay muchos, es que hay, ¿qué te gusta? Unas 10, mínimo unas 10, 15 sentencias que hablan de violencia sexual, sentencias de la Corte Interamericana, y las vamos a ver en el curso. Mientras te puedo ir dando estas tres para que vayas introduciéndote y ya cuando estés en el curso, pues entiendas un poquito más de lo que vamos a ir platicando, pero da por hecho que las sentencias las vamos a ver en la práctica, porque la intención de este curso es conocer esas sentencias, o sea, aplicar esas sentencias a nuestra práctica, porque además son obligatorias. Y aunque tengamos por ahí una reforma constitucional en relación a ellas, siguen siendo obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana y siguen siendo aplicadas en temas de delitos sexuales. Esto sí no ha sido debatido, así que pues estamos obligados a aplicar estos criterios internacionales. Y en relación a los criterios nacionales, pues son varios amparos directos en revisión, no solo es uno. ¿Por qué? Porque el amparo directo en revisión, el de los primeros que se emitieron, fueron después de las sentencias de la Corte Interamericana, donde ya en el fundamento de las sentencias de los amparos directos en revisión se utiliza las sentencias de la Corte Interamericana. Y en la motivación utilizan extractos de las sentencias de la Corte Interamericana. Y así sucesivamente en estos amparos directos en revisión se va desfilando cómo tienen que aplicarse estas reglas especiales. Y algo muy importante que señalan estos amparos directos en revisión es el análisis que hacen en concordancia con los amparos directos en revisión que tienen que ver con la presunción de inocencia. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque estas sentencias a favor o que tienen que ver con los delitos sexuales son propositivas para efecto de darle hasta cierto punto una seguridad jurídica a la víctima, pero no están siendo desiguales, sino en el análisis están señalando de, si bien es cierto, yo te otorgo a ti un valor preponderante o tu declaración o tu testimonio es fundamental en temas de delitos sexuales, dado el ocultamiento en el que ocurren, generalmente, también es cierto que por sí sola tu declaración o testimonio no es suficiente para derrotar la presunción de inocencia, atendiendo a los criterios también emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces hacen un enlace, estos ADRs de delitos sexuales y pro víctima, con las sentencias que tienen que ver con los acusados y presunción de inocencia, pro inocentes, ¿no? O sea, o pro acusados, si es que las quieren ver así. Hacen ese enlace y es donde yo he manifestado en varios foros que la perspectiva de género, el tema de delitos sexuales y demás, no está generando una violación a los derechos humanos del acusado porque los amparos directos en revisión están haciendo esta adminiculación y ponderación de derechos. O sea, ya te están ayudando a resolver el conflicto atendiendo garantías para ambos. Y al final del día, solamente la resolución va a favorecer a uno solo, aplicando las reglas que favorecen a ambos. Entonces, para mí es muy importante que más que ver un libro o leer un libro, leamos las sentencias, ¿ok? Y te recomiendo que vayas empezando con estas tres
para ir viendo en el curso las que falten. ¿Te late? No sé si me puedas por ahí contestar, Cristian, pero espero haya satisfecho tu pregunta. Ok. Sí, alguien me está pidiendo un dato personal de teléfono. Con gusto se los otorgo. Sí. De hecho, mi número de celular es público. ¿A qué me refiero con público? En la red social que ustedes me encuentren, van a ver mi número de teléfono. O sea, ahí está mi número de teléfono. Entonces, no tengo ningún problema en que me contacten. Basta con que me digan, maestra, soy su alumno, o fui o compartí con usted aula en tal lugar. Un dato característico de quiénes son y dónde nos conocimos para ya poder entrar en materia y con gusto podemos platicar. Y el horario por aquí. Ya les comenté que empezamos el 21 de marzo y es viernes y sábado. Los días viernes comenzamos a las 7 de la noche y concluimos a las 9:30 de la noche. Y los días sábados estamos empezando a las 9:30 y terminamos a las 12 del día. Así cada viernes y cada sábado. Ese es el horario. De 7 a 9:30 y de 9:30 a 12 los sábados. Viernes y sábado empezamos 21 de marzo y concluimos hasta el 31 de mayo. ¿Ok? ¿Quedó claro, Antonio, la respuesta? Creo que sí. No sé si por acá me están preguntando. Gracias a ti. Y para atender un poquito lo que están en redes sociales, que les agradezco mucho que estén conectados en esta charla introductoria del curso y de lo que va a tratar el mismo, para darles respuesta a sus preguntas. Estoy viendo aquí. Bueno, Ignacio preguntó cuándo inicia, el 21 de marzo, ya prontito. Alguien me dice, les puedo mandar uno, pero es a nivel de Perú sobre delitos sexuales. ¿Libros? Híjole, sí, es que libros nacionales no hay. Libros internacionales de otros países hay muchos. El problema de esos libros es que no son ni cerquita a nuestras leyes relativas a delitos sexuales. O sea, no. Un ejemplo de esto es el delito de violación. En Chile existen varios tipos de violación. Hay una violación que allá denominan imperfecta, que es cuando no ingresa el miembro viril, y me voy a permitir decirlo de esta forma porque estamos entre abogados, no ingresa el miembro viril en la vía vaginal, sino lo que pasa es que ingresa como en los labios de la vagina. Y entonces se dice que es una violación imperfecta porque sí hay una introducción, pero no completa. Aquí en México eso no existe. O sea, en México una violación se considera violación solo si y solo si se introdujo el miembro en la vagina en su totalidad. Han existido criterios o análisis al respecto porque desde el punto de vista médico se puede decir que ya hay una introducción, si es en los labios menores o inferiores de la mujer, se dice que ya hay una introducción, pero desde el punto de vista jurídico no. Entonces hay un debate en ese tema. En Chile se ve diferente. O sea, en Chile hay delitos que acá no tenemos. Otra diferencia, igual en Chile, es que allá existe una ley de entrevistas investigativas para casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Aquí en México no existe una ley de entrevista investigativa. Sí tenemos un amparo directo en revisión que habla sobre las entrevistas investigativas aplicadas a niñas, niños y adolescentes, pero no es una ley, solo es un amparo directo en revisión. A diferencia de allá, que ya se hizo ley y además es obligatoria, y los que aplican la entrevista investigativa en Chile para ser entrevistadores requieren una capacitación especializada en entrevista investigativa, se les certifica y luego tienen que ingresar al ministerio, lo que se conoce como Ministerio Público acá en México, para ser evaluados de nueva cuenta y ver si les asignan el cargo. En Chile se les otorga números de entrevistador investigativo, ¿no? Entrevistador investigativo 1. Hay pocos entrevistadores investigativos. Esos entrevistadores van a todo Chile, ¿no?
están en todo Chile. Cada vez que hay un asunto de delitos sexuales, los que primero intervienen para entrevistar a la víctima es ese entrevistador. Después del entrevistador interviene ya propiamente lo que se le conoce o nosotros conocemos como la entrevista ministerial. Entonces, si se dan cuenta, hay un momento procesal que no es como acá en México, que en México va a la víctima y de inmediato lo entrevista el Ministerio Público. En Chile no, en Chile llega la víctima, la entrevista el entrevistador investigativo y después se le recaba la entrevista ministerial y finalmente las entrevistas que en todo caso se lleven periciales. Esta entrevista investigativa, a diferencia de acá en México, está obligada a ser videograbada. Aquí en México, tú le dices a un MP, oye, ¿por qué no videograbaste? Pues no, no estoy obligado, no hay un artículo que lo diga, lo cual también es mentira, lo vamos a ver después, pero en Chile sí, están obligados. Entonces, aunque con mucho gusto recibimos el libro, yo lo quiero también, no sé cuál sea, pero si lo tengo bien y si no lo tengo, prefiero tenerlo doble. Regálanos ese dato de ese libro y con gusto lo leemos, pero con esta indicación de derecho comparado, por favor, ¿va? Y veo por acá. Acá se agravó súper en la pena y admisión de pruebas, sí. Bueno, acá hay un tema ya de punibilidad, de que se piensa que el incremento de la sanción es una forma de inhibir el delito, lo cual pues no, ya se ha corroborado aquí en México y en otros países que eso no funciona, pero bueno, se sigue pensando que así va a ser. Y en el tema de la admisión de pruebas, acá tenemos una regla de exclusión especial para delito sexual, que es todo aquel material probatorio que pretenda ventilar el comportamiento previo sexual, actual o posterior de una víctima de delitos sexuales, es inadmisible, ¿ok? Entonces, esa es una regla especial en delitos sexuales y fija estándar de interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, si no se puede admitir prueba al respecto, o un medio de prueba al respecto, mucho menos podemos interrogar y contrainterrogar al respecto. Es una forma en la que se atiende, a diferencia de en otros países que utilizan ese argumento sin prejuicios y sin estereotipos, con el afán de evidenciar que probablemente la relación sexual se derivó de otra causa o de otro origen, pero lo dicen de forma objetiva. A diferencia de que acá en México se utilizaron esas frases de el comportamiento previo de una víctima con el afán de restarle credibilidad, como una forma de prejuicio. Eso lo van a leer ustedes muy fácil en las sentencias de la Corte Interamericana que vamos a platicar. Una de ellas es el caso de Belis Franco contra Perú, me parece que es. Y precisamente en el caso de Belis Franco, a ella le decían los policías de investigación y los peritos utilizaban como prejuicio el que ella era una mujer que se metía con muchos hombres, y entonces en el tema de la valoración decían así tal cual, no, es que ella tiene una vida sexual muy activa y se mete con muchos hombres, pues no se le puede creer si ella tiene ese tipo de actividades, ¿no? Y entonces le restaron credibilidad a su testimonio solo por comportamiento previo sexual y ese asunto llegó a la Corte Interamericana. Condenaron a Perú y ese prejuicio se vetó desde esa sentencia en varios códigos, incluyendo a México. Pues espero que esto poquito les haya servido porque, repito, no nos da la vida en esta clase para platicar de todo lo que es, pero el curso espero nos alcance para conocer al menos lo esencial y me dará mucho gusto verlos ahí conectados. Maestra Cris. Era lo que les iba a comentar, qué plática introductoria ni nada, siempre se convierten en clases contigo y todos te conocemos, mi querida Odeda, apenas que te veía en la revista de Foro Jurídico, dije, ese es el camino al éxito de una gran abogada, de verdad. Yo me siento bien orgullosa de ti por lo joven, lo talentosa que eres, lo brillante que eres, y dije, pues ella ni me necesita para la plática introductoria. A la Ode nada más Yo le siempre decimos te necesito. a ella nada más le decimos 1, 2, 3, corte y no la paramos. Ay, Dios. Pero yo siempre te necesito, al menos para que me pares. No, siempre es un gusto escucharte y bueno, pues ahí tienen toda la información, de verdad,
los invito a que participen en este gran taller de estrategias de delitos sexuales con mi querida Odette. Arrancamos el 21 de marzo y créanme que ella está metidísima en todos estos temas. Siempre que vemos foros académicos en la UNAM en materia penal, evidentemente está mi querida Odette y evidentemente es por todo lo que estás trabajando. Entonces, pues nos vemos el 21 de marzo. Sí, Cris, y ya les prometí regalarles a los ganadores un libro por ahí. Yo creo que en la semana les tendremos alguna otra sorpresa respecto de esto, ya les estaremos comentando. Sí, y esperemos que prontito. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias a... ¿Mande? Esperen las sorpresas todos. Pues, ¿qué más les puedo decir? Así es. Les dejamos ahí toda la información en redes sociales dentro de Zoom. Y bueno, pues nos vemos el 21 de marzo con mi querida Odette. Muchísimas gracias, Odette, por este tiempo que tuviste a bien para darles esta clase introductoria. A ti, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí presentes. Los veo en el curso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Descansen. Un abrazo a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Bye.